De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia. Titulares y noticias para este jueves 8 de enero del 2026. Asamblea Nacional ratifica 3 nombramientos en los sectores marítimo, logístico y de Panamá Pacífico. El IFARU publica avances del concurso general de becas 2026. Sistema Nacional de Protección Civil emite aviso por incremento de oleajes y vientos en el Caribe panameño. Precios de la gasolina y el diésel cambian esta semana. ¿Subirá o bajará el combustible? Embajada de Panamá en Turquía anuncia becas 2026. Fecha de inscripciones y requisitos. El MINSA extiende consulta pública sobre reglamentación de dispositivos médicos. 9 de enero, Alcaldía de Panamá anuncia cierre por motivo del Día de los Mártires. El 9 de enero, San Miguelito, lo que debes saber del nuevo sistema de recolección de basura. Hasta aquí los titulares. Más adelante el desarrollo de las noticias, los audios que circulan a nivel nacional e internacional, los comentarios y análisis de los comentaristas del Radio Periódico Opinión y las últimas informaciones internacionales. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su segmento Una luz en el camino, donde vamos avanzando, caminando en esta experiencia de vida que es un verdadero regalo de Dios, un don admirable de su misericordia. Hoy con el Salmo 95 decimos que se alegre el cielo y cante la tierra. Y es una llamada a descubrir el don de Dios precisamente en este tiempo de Navidad, en el que el amor de Dios que tanto ha amado al mundo se ha hecho realidad con el nacimiento de Jesús. El nacimiento del Salvador es la prueba fehaciente del amor que Dios nos tiene. Un amor que nos lleva, nos invita a cantar un canto nuevo, es decir, a una vida nueva. Y precisamente casi al final del 2025, ese canto nuevo de la vida tiene que ser un canto en el cual la vida de cada uno se vaya desarrollando de manera nueva, tal como Dios la quiere. Es decir, una vida de alegría, una vida de amor, una vida de paz, una vida de dicha. Esa es la vida que Dios quiere para todos sus hijos e hijas. Y precisamente es siguiéndolo a Él, es aprendiendo a vivir como Él, es que alcanzamos esa vida nueva. Él ha nacido al mundo precisamente con el primer objetivo de enseñarnos a vivir como Él vive, enseñarnos a vivir su vida, porque solo viviendo como Él transformamos la sociedad, transformamos la familia, transformamos el mundo entero. Por lo cual, en este tiempo de Navidad, abrámonos a su nacimiento, dejémoslo crecer en nuestros corazones y aprendamos a vivir como Él. Y recuerden, juntos podemos. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero. Dios les bendice. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera, vía Querévalo.
Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Interrumpo, mucha atención, hay noticia urgente en el Consejo Nacional Electoral. Acaba de tomar una decisión sobre la campaña Petro Presidente, sanciona a la campaña del presidente Petro. Juan David Ríos, adelante. Así es, Juan Camilo, con una votación 6-3. Hoy el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de sancionar a la campaña del presidente Gustavo Petro en primera y en segunda vuelta. Al gerente de campaña Ricardo Roa, también por supuesto, esto por temas de topes de financiación en primera y en segunda vuelta presidencial. Hablamos de Ricardo Roa como gerente, a Luciaide Mogollón como tesorera, a María Lucy Soto como auditora y a los partidos de la Colombia Humana y de la UP por la violación en los topes de campaña. La votación quedó 6-3. Votaron positivo a favor de la ponencia Altus Vaquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Mayer Abushihab. Y en contra de la ponencia votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña. Recordemos, Juan Camilo, que esto tuvo que llegar a la votación de 2 conjueces debido a que hace 2 semanas no alcanzó los votos suficientes para sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro. Pero con esta votación ya entonces el Consejo Nacional Electoral toma la decisión de sancionar, de notificar que la campaña de Petro presidente sí violó los topes en cuanto a los límites y la financiación en las elecciones presidenciales del 2022. Sí, a partir 9-14, a partir de esta sanción, ¿hay sanción a particulares, es decir, a personas de la campaña, me imagino? Sí, señor, hay sanciones a particulares. Le estaba mencionando a Ricardo Roa, quien es gerente de la campaña, que por lo pronto estamos hablando que tiene que pagar una multa cerca de 6.000 millones de pesos. También lo mismo sucede con Luciaide Mogollón, que es la tesorera de la campaña de la coalición del Pacto Histórico. A Marilucy Soto como auditora también se le sanciona, y por supuesto a los partidos de la Colombia Humana y de la UP. Estamos hablando de una ponencia, Juan Camilo, de cerca de 553 páginas, en donde los ponentes explican en cómo se violaron los topes de campaña, en los momentos en los que hubo irregularidades en cuanto a la financiación de esta violación de topes. Mire, por ejemplo, el documento indica que los encargados de la campaña se abstuvieron de reportar ingresos de dineros que fueron utilizados como gastos. Estamos hablando de la Unión Sindical Obrera, la USO, por cerca de 500 millones de pesos, los cuales se dividieron 121 millones en primera vuelta y 379 millones en segunda vuelta. También se incluyeron los aportes por 500 millones de FECODE, que fueron a parar a la Colombia Humana, una colectividad que integra el Pacto Histórico. Eso está detallado en esta ponencia de 553 páginas de los ponentes Benjamín Ortiz y Alfonso Prada, en donde demuestran que se violó los topes de campaña, y por eso están estas sanciones a personales, como le menciono, a Ricardo Roa, a la tesorera y a la auditora, y por supuesto a los partidos de la Colombia Humana y de la UP que estuvieron en la financiación de la campaña de Petro presidente del 2022, Juan Camilo. Que esa parte me parece muy importante, Juan David, para redondear y remarcar, es la conclusión de esta ponencia que se presentó, que al final se votó, que es la que concluye que hubo violación de topes y pues esta financiación allí en esta ponencia. Juan David, gracias. Usted tendrá desarrollo de esta noticia, por supuesto, a lo largo de esta emisión y en la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos, es mentira. No hay militares cubanos. En el territorio venezolano hay 40.000 médicos cubanos, lo que sí hay es médicos. No, yo no estoy hablando de la parte social. Beisbolistas, sí, deportistas, entrenadores de béisbol, de fútbol. Eso sí hay bastante, bailarines, bailarinas, actores de teatro, artistas. Eso es lo que hay aquí, militares no hay. Ir a ver 2 militares.
3 militares. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. El anillo de seguridad es de venezolanos. Desde el medio Bloomberg de Estados Unidos, que confirma que ya 11 buques petroleros de Estados Unidos zarparon o lo van a hacer en las próximas horas rumbo a Venezuela para obtener gran cantidad de crudo venezolano para reactivar esta industria y para hacer cumplir la promesa de Donald Trump de extraer este crudo para llevarlo a Estados Unidos en parte del manejo de lo que va a ser la Casa Blanca, controlando este recurso importante en el país sudamericano. Él es Nicolás. Gaddafi, lo que nunca te contaron. Cuando se habla de Muammar Gaddafi, los grandes medios siempre repiten la palabra dictador. Pero pocas veces cuentan cómo vivía realmente el pueblo libio bajo su gobierno y por qué Occidente decidió destruirlo. Privilegios del pueblo libio. Antes de 2011, Libia era el país con mejor calidad de vida de toda África. La educación y la salud eran gratuitas. El nivel de alfabetización superaba el 80%. El Estado financió enormes proyectos de agua, como el Gran Río Artificial, considerado una de las mayores obras de ingeniería del mundo. Los ingresos del petróleo se destinaban a vivienda, carreteras, electricidad y subsidios que garantizaban abundancia para la mayoría. El modelo económico de Gaddafi. Gaddafi nacionalizó el petróleo y con ese dinero levantó un sistema social que sacó de la pobreza a millones de libios. Su libro verde rechazaba tanto el capitalismo como el comunismo, proponiendo un modelo propio basado en los congresos populares. Pero su mayor pecado fue soñar en grande, crear una moneda africana respaldada en oro, repartir directamente a cada ciudadano su parte de la renta petrolera, impulsar la idea de unos Estados Unidos de África que negociaran de igual a igual con Europa y Estados Unidos. ¿Por qué Occidente lo destruyó? El verdadero peligro de Gaddafi para la CIA, la OTAN y el sionismo no era el terrorismo, sino su independencia económica y política. Mientras las potencias querían petróleo barato y obediencia, él levantaba un proyecto soberano, legítimo, que no dependía del FMI ni del dólar. Y cuando un país africano muestra que puede vivir con dignidad sin arrodillarse, automáticamente se convierte en amenaza para el orden global, dictador o rebelde. Sí, Gaddafi fue estricto y autoritario en muchos aspectos, pero jamás fue un islamista radical ni exportó terrorismo. Durante décadas, Libia bajo su mando fue uno de los países más estables de la región. No había atentados, no había guerras civiles, no había grupos yihadistas. Eso llegó después, con la intervención humanitaria de la OTAN en 2011. Él mismo lo dijo en la ONU. El Consejo de Seguridad debería llamarse Consejo del Terror. Es feudalismo político para quienes tienen asientos permanentes. Y también advirtió a los africanos. ¿Cómo puede un país africano enfrentarse a una Europa unida? Solo con una África unida podremos negociar en igualdad. ¿Y qué pasó después de 2011? La OTAN justificó la invasión diciendo que iba a llevar democracia y estabilidad a Libia. La realidad fue exactamente lo contrario. El Estado libio colapsó y el país se fragmentó en facciones rivales. Milicias armadas y grupos extremistas ocuparon ciudades enteras. El terrorismo, que nunca existió bajo Gaddafi, floreció tras su caída. Libia pasó de ser el país más próspero de África a un escenario de guerra civil, crisis humanitaria y migrantes vendidos como esclavos en mercados abiertos. Hoy Libia es un territorio dividido, sin gobierno central fuerte, y convertido en un tablero donde potencias extranjeras compiten por recursos y control estratégico. De ser un país estable y con servicios sociales de calidad, se convirtió en un infierno de violencia e inestabilidad. Esa es la democracia que trajo Occidente. Nos engañaron. La historia oficial nos mostró a un tirano, pero la realidad es que Gaddafi garantizó bienestar, educación, salud y estabilidad para su pueblo, y defendió un modelo africano independiente del poder occidental. Por eso lo eliminaron, no porque fuera un peligro para la humanidad, sino porque era un peligro para los intereses de quienes dominan el petróleo, las finanzas y la geopolítica global. Atención, este es el millonario negocio del nieto de Raúl Castro en Panamá. Desde el 2024, el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ha hecho más de 13 viajes a Panamá y siempre lo ha hecho en
jet privado. Una, por ejemplo, de las mansiones, de las propiedades que se le conocen al Cangrejo en Panamá, miren acá, que no tiene nada de modesta, ni mucho menos. Todos los informes sugieren que esta no es solamente la única casa que adquirió, sino que tiene múltiples propiedades en la provincia de Coclé. Hay unos aviones que son los que ellos usan constantemente y que pertenecen a Ramón Carretero Napolitano, un empresario panameño y que es el contratista favorito de Nicolás Maduro. Aquí hay todo un tinglado bien montado, todo el dinero que pueden estar saqueando de Cuba, reinvirtiendo en Panamá, negocios donde está participando la familia Castro. Ojo al misterio. Exactamente, el diario estadounidense The New York Times señala de que la cifra de fallecidos en Venezuela, producto del operativo militar de Estados Unidos, se ha elevado a 80, es decir, se ha duplicado el número de muertos producto de esta operación militar, y según fuentes venezolanas, esta cifra podría seguir subiendo en las próximas horas porque, claro, habrían varios heridos. No se ha especificado si cuál de esta cantidad tiene que ver con civiles o militares. Uno presume que el gran número no tiene que ver con personas de custodia, de seguridad de Nicolás Maduro y también del fuerte Tiuna, donde se desarrollaron parte de estos bombardeos y enfrentamientos por parte de Estados Unidos. Exacto. Es abogado de María Corina Machado. Mi esposo era... ¿Cuál es el rol que tenía Cilia Flores en el régimen del madurismo? Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro y tenía un papel crucial, sobre todo en el tema del narcotráfico. Recordemos que los sobrinos de Cilia Flores fueron apresados hace pocos años por Estados Unidos por estar directamente vinculados con el transporte de cocaína, y posteriormente durante la administración de Biden por un acuerdo interno se les libera. Entonces Cilia Flores no solamente es una parte importante del cartel de los soles, sino además también del régimen de Maduro. Ella ha estado vinculada al gobierno chavista desde el comienzo, desde la época de Chávez, ha estado vinculada en la represión. Ella es abogada, ha contribuido a construir un sistema judicial en Venezuela hecho para reprimir y para sostenerlos a ellos en el poder, y básicamente ese ha sido su papel. ¿Cuál es ustedes que Estados Unidos haya puesto a María Corina Machado de presidenta o a Edmundo de manera inmediata? Y la primera decisión que quiere tomar María Corina es cambiar el modelo económico del país para abrir la oportunidad que venga inversión extranjera y que el capital vuelva otra vez. ¿Qué tiene que hacer ella? Tiene que hacer una reforma constitucional para cambiar el modelo y una asamblea constituyente. ¿Dónde la va a hacer? En la asamblea, que de 285 diputados, 253 son del chavismo. Va a poder. Pero cuando se dé cuenta, para adelantar y anticipar unas elecciones y llamar a elecciones, ¿qué tiene ella que hacer? Ir a hacer las elecciones en el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién lo controla? El chavismo. Para remover a ese Consejo Nacional Electoral, tiene con la Asamblea que ponerse de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia. Los 32 jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿de quiénes son? Del chavismo. Fueron ministros, funcionarios, exdiputados, militantes del PSUV. Entonces, ella se va a encontrar en una posición de no gobernabilidad en esta fase. No tiene cómo gobernar. Me voy más lejos todavía. Los gobiernos locales, alcaldes y gobernadores, de manera avasallante, son de mayoría chavistas, que cuando la pongan ahí en el poder, genera hasta temor de que ella va a ser conmigo en esa transición. Nadie va a poder apoyarla. Lamentablemente, en esa transición ella tendría que hacer dos cosas, y en las dos queda mal. Uno, negociar con los chavistas para poco a poco ir haciendo cambios, pero si negocia, lo único que ella tiene, que es liderazgo popular, lo pierde, porque el pueblo la va a empezar a ver a ella como una persona que se dobló, que pactó con el chavismo, y va a perder su liderazgo popular. La otra opción que tiene es no hacer ningún tipo de cambios, adelantar las elecciones, y las va a perder todas. Porque imagínense ustedes que Estados Unidos haya puesto a María Corina Machado de presidenta, o a Edmundo, de manera inmediata. Precedente. Si tienes una acusación formal en Estados Unidos por narcotráfico o terrorismo, el ejército estadounidense puede ir a buscarte a tu país, sin declarar guerra, sin aprobación de la ONU, y llamarlo operación antiterrorista. Esto cambia toda la dinámica de poder global. China está tomando notas, Rusia está tomando notas, porque ahora tienen la justificación legal para hacer lo mismo. Pero aquí viene lo verdaderamente genial del movimiento de Trump. Capturó a Maduro
pero no a Diosdado Cabello. Diosdado tiene millones de recompensa, prácticamente la misma que Maduro. Es el verdadero cerebro del narcotráfico venezolano. Ministro del Interior, controla la inteligencia, controla los colectivos armados. ¿Por qué no lo capturaron también? Porque Diosdado es la palanca de negociación. Miren el juego. Trump le dice a Diosdado: mira, puedo hacer contigo exactamente lo que hice con Maduro. En cualquier momento tengo los aviones, tengo la capacidad y tengo la orden de arresto. Pero si cooperas, si garantizas una transición ordenada, si entregas el poder a quien yo diga, quizás esa orden se archiva. Es extorsión geopolítica con cobertura legal. Y aquí viene la segunda parte de la trampa. Trump tampoco mencionó a María Corina Machado ni una sola vez. María Corina ganó las primarias con 92%. Edmundo González ganó las presidenciales con 67%, verificable. Son los ganadores legítimos. Pero Trump dijo textualmente: vamos a dirigir el país hasta que podamos efectuar una transición segura, apropiada y sensata. No dijo vamos a reconocer a los ganadores democráticos, dijo vamos a dirigir el país. ¿Por qué? Porque bajo el marco legal de operación antiterrorista, Estados Unidos puede argumentar que necesita administrar temporalmente el territorio para desmantelar la red criminal, como hizo en Afganistán, como hizo en Irak. Venezuela acaba de convertirse en territorio ocupado legalmente, pero Trump dijo textualmente: vamos a dirigir el país hasta que podamos efectuar una transición segura, apropiada y sensata. No dijo vamos a reconocer a los ganadores democráticos, dijo vamos a dirigir el país. ¿Por qué? Porque bajo el marco legal de operación antiterrorista, Estados Unidos puede argumentar que necesita administrar temporalmente el territorio para desmantelar la red criminal. Pero si cooperas, si garantizas una transición ordenada, si entregas el poder a quien yo diga, quizás esa orden se archiva. Es extorsión geopolítica con cobertura legal. Y aquí viene la segunda parte de la trampa. Trump tampoco mencionó a María Corina Machado ni una sola vez. María Corina ganó las primarias con 92%, Edmundo González ganó las presidenciales con 67%, verificable. Son los ganadores legítimos. Pero Trump dijo textualmente: vamos a dirigir el país hasta que podamos efectuar una transición segura, apropiada y sensata. No dijo vamos a reconocer a los ganadores democráticos. Dijo vamos a dirigir el país. ¿Por qué? Porque bajo el marco legal de operación antiterrorista, Estados Unidos puede argumentar que necesita administrar temporalmente el territorio para desmantelar la red criminal, como hizo en Afganistán, como hizo en Irak. Venezuela acaba de convertirse en territorio ocupado legalmente. Si este tipo de análisis te parece valioso, apóyame con un café en el link de mi bio. Hacer contenido de análisis geopolítico serio en TikTok es comercialmente suicida. Los algoritmos prefieren bailes. Pero creo que este tipo de información debería existir en redes sociales. Si puedes apoyar, genial. Si no, comparte el video, eso también ayuda. Sigamos porque viene la parte que me da más miedo de todo esto. Ahora piensen en las implicaciones. China puede usar este precedente, puede acusar a líderes de Taiwán de terrorismo separatista, puede designarlos criminales y puede lanzar una operación antiterrorista en Taipei. Rusia puede usar este precedente, puede acusar a Zelensky de terrorismo contra población civil rusa, puede emitir orden de captura internacional y puede justificar operaciones militares como ejecución de orden judicial. Turquía puede usar este precedente. Erdogan puede perseguir a kurdos en Siria, Irak, incluso en Europa, bajo el argumento de operaciones antiterroristas contra el PKK. Trump no solo capturó a Maduro, Trump destruyó el concepto de soberanía nacional tal como lo conocíamos. Porque ahora cualquier potencia con capacidad militar puede acusar a un líder extranjero de narcotráfico o terrorismo, emitir orden de captura, lanzar operación militar, llamarlo ejecución de orden judicial. Y todo es técnicamente legal, bajo sus propias leyes. El derecho internacional acaba de morir y nadie lo está notando. Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela? Aquí está mi predicción. Estados Unidos va a negociar con Diosdado y la cúpula militar chavista. Les van a ofrecer: cooperen con la transición, garanticen el acceso al petróleo y no los perseguimos. Van a instalar un gobierno de tecnócratas, probablemente con María Corina en un rol ceremonial sin poder real. Van a controlar la producción petrolera directamente a través de contratos de reconstrucción y en 5 años Venezuela será formalmente independiente, pero funcionalmente un protectorado petrolero estadounidense, como Panamá, como Irak post-2003. Y el resto del mundo va a tomar notas.
Porque Trump acaba de escribir el manual de cómo invadir un país en el siglo XXI sin llamarlo invasión. El truco legal más peligroso de la historia moderna, y funcionó. Compartan este video porque nadie más está hablando de este ángulo. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Tienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Peajes por 30 años más. El Estado extiende la concesión del Corredor Norte sin revelar la deuda pendiente. El cobro de peajes en el Corredor Norte continuará por lo menos 32 años más luego de que el Ministerio de Obras Públicas firmara una adenda más. Con esta ya son 12 adendas. El contrato de concesión acordado en 1994 para la operación, mantenimiento y explotación de esta autopista. Otro tema: presidente Molino concede rebaja de pena a esposa de Guillermo Ferrufino y a condenado por estafa Corprensa. Venezuela y sus 25 años de expropiación, como se profundizó la violación a la propiedad privada, más de 1000 empresas confiscadas y entre ellas 5 millones de hectáreas agrícolas ocupadas es el saldo que dejó el gobierno bolivariano durante la era del señor Hugo Chávez, un proceso que Nicolás Maduro profundizó con privatización disfrazada, entregando activos a terceros sin compensar a sus verdaderos propietarios, según el Observatorio de Derechos de Propiedad. Presidente Donald Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos. Estados Unidos anuncia que comercializará de manera indefinida la producción de petróleo en Venezuela. La señora Delcy Rodríguez y Alianza Chavista se comprometen con el rescate de Maduro y su esposa. Corte Suprema rechaza amparo de Jaime Lazo y lo mantiene en el caso Odebrecht. Policía impide protesta estudiantil frente a la residencia del embajador de los Estados Unidos. Caja del Seguro Social carece de unidad de cuidados intensivos especializada para pacientes quemados. Médicos del complejo hospitalario Dr. Alnulfo Arias Madrid alertan sobre la falta de UCI para quemados graves. La Caja del Seguro Social trabaja en rehabilitar una unidad especializada. Invertirán 18.1 millones de dólares en la construcción de 50 zarzos en la comarca Nové Buglé. Tribunal confirma pena de prisión a miembros de la pandilla Los Galácticos. Más de 4.000 hectáreas arrasadas por incendio en la Patagonia Argentina. De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde el principio de diciembre, los incendios forestales quemaron más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales. Hola amigos, ahora nos puedes encontrar en las redes sociales como YouTube y TikTok para que sigas al tanto de las informaciones provinciales, nacionales e internacionales. Los comentarios de los diversos temas de nuestros comentaristas, además de los audios que recibimos diariamente. Radio Periódico Opinión, con un periodismo vertical y objetivo. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza principalmente por la presencia de tristeza, desánimo, pérdida de interés, sentimientos de culpa, trastornos del sueño o falta de concentración. Es como si tu vida pasara a cámara lenta y sientes un sentimiento de inferioridad con respecto a todas las personas que están a tu alrededor. En los casos más graves, algunas personas tienen pensamientos frecuentes de suicidio. Las personas que sufren depresión no tienen
estas emociones unos días concretos, sino que todos los días van arrastrando estas emociones y no es algo que desaparece, es una enfermedad mental que está en tu cabeza, es una enfermedad real. No se mejora con pensamientos positivos, con días de vacaciones, no mejora. Continúa, persiste, aunque estés en tu mejor condición física, aunque estés en tu mejor ambiente de vacaciones, aunque tengas los recursos económicos, persiste esta sensación de desánimo, pérdida de interés, sentimientos de culpa y trastornos del sueño y falta de concentración. ¿Qué es lo que pasa en tu cerebro? Al sentirte de esta forma, los expertos aseguran que existe un descenso de neurotransmisores, que son las sustancias que llevan la información de una neurona a otra. Este trastorno normalmente viene acompañado de otros muchos problemas, tanto psíquicos como psicológicos. La depresión es una enfermedad muy compleja y en su origen y desarrollo intervienen múltiples factores de tipo genético, también la parte biológica y por supuesto una de las que más interviene es la parte psicosocial. Por ello, te invitamos siempre a consultar a un experto en salud mental que te permita diagnosticar dónde estás y qué retos estás enfrentando y puedas trabajar en aquello que está bajo tu control, posiblemente la parte psicosocial. Te dejo mi número de contacto 69481649. De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia.